Muy buenas tardes, hermanos. Les deseamos un feliz sábado. Gracias por estar aquí con nosotros en este devocional, por entrar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Santana, aquí en Toluca, de la Misión del Valle de México. Realmente nos sentimos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Y quiero rogarles que en este momento inclinen su rostro, porque vamos a iniciar con el momento devocional, con la apertura de la palabra de Dios. Así que les invito, por favor, a que nos acompañen en la oración. Querido Dios y bendito Padre, rogamos por favor que tu Santo Espíritu venga a morar en nuestro corazón, de tal modo, Señor, que nos conduzca a toda verdad. Y al abrir tu palabra, Señor, que podamos ser llenados de tu verdad, llenados de tu poder y de entendimiento, para que podamos poner en práctica lo que en esta noche, Señor, tú has preparado para cada uno de nosotros. Gracias por las personas que se han conectado y que se conectarán posteriormente para escuchar el mensaje, Señor. Te ruego para que cada uno podamos ser felices por recibir tu palabra, que nos llene de alegría la dulce voz del Espíritu Santo en nosotros. Te rogamos esto, Señor, porque venimos ante tu presencia. No hay más a quien acudir. Tú eres el único que nos puede guiar en tu palabra, y por eso rogamos esto, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, el tema que hoy vamos a abordar es acerca de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que dejó Dios en su palabra con relación a la observancia del sábado. Es muy probable que estemos muy convencidos, la mayoría de los que escuchamos, de que el día sábado, el séptimo día de la semana, es el día del Señor, es un día santo, es un día apartado, como lo hemos venido estudiando en ocasiones anteriores a través de otras plataformas. Pero en esta ocasión queremos enfatizar un aspecto de suma importancia para tener una claridad acerca de la observancia del sábado y por qué Dios la dio. No vamos a hablar de qué debo hacer, qué no debo hacer. Más bien, la intención del mensaje de hoy es hablar acerca de el compañerismo con Dios a través de este cuarto mandamiento. Eso es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Noten, cuando Adán y Eva estuvieron en una situación de perfección, es decir, en aquel sexto día de la semana, cuando Dios terminó la obra y dijo, he aquí, todo es bueno en gran manera, Dios introdujo algo diferente a lo que había hecho durante la semana en la creación. ¿Qué fue lo que introdujo? La existencia de un día en el que solo creó un espacio en el tiempo, 24 horas, para que Adán y Eva estuvieran con él. Esa es la intención de Moisés al escribir en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Que a la letra dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Es decir, dos características muy interesantes. Una bendición especial y una santificación, que significa 24 horas, un día a la semana, en estado de perfección. Eso no lo debemos olvidar. En estado de perfección lo aparta para uso sagrado, como el santuario en el desierto, como los templos hoy en día que son apartados para el uso sagrado, entre otras cosas. Y aquí nos dice que lo santificó, porque en él, y nos da la razón, Dios en él reposó de toda la obra de cuanto había hecho. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo aquí? Lo que estaba haciendo Dios es diciéndole a Adán, cuando Adán abre sus ojos, lo primero que ve es a Dios.
Y la primera, o mejor dicho, bueno, la primera orden que Dios le da es ponerle nombre a los animales. Después viene el momento cuando Adán se da cuenta de que le falta algo. Justo cuando le está poniendo el nombre a los animales, se da cuenta que le falta algo y es su compañera, alguien semejante a él. Y entonces es que Dios dice que dio un sueño profundo a Adán y de su costilla sacó a una mujer. Está en el capítulo 2, versículo 24 en adelante. Entonces, bueno, del 18, más bien, versículo 18 en adelante. Entonces, Dios, cuando ya están los dos seres creados, ya casados, eso es lo que dice del versículo 24 al 26, cuando ya están casados, entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios? Dios les dice, vamos a reposar. Pero Señor, no estamos cansados. No importa, vamos a reposar. Porque es un día especial para que ustedes estén conmigo, no porque estén cansados, sino porque yo quiero que ustedes se dediquen 24 horas para mí. Así que la invitación a guardar el sábado fue una invitación, valga la expresión, al compañerismo con Dios, a hacer lo que Dios hacía. ¿Y qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo, vengan, descansen conmigo porque yo quiero estar en comunión con ustedes. Pero ¿qué pasó? El capítulo 3 señala que vino la caída del hombre. El ser humano, tanto Adán como Eva, se apartaron de Dios, de los designios específicos de Dios, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios les había dicho no comáis de él. Ahí está en el capítulo 2, versículo 17. ¿Qué encontramos ahí? Cuando fueron creados los seres humanos, la primera adoración después de un trabajo era apartar el tiempo para estar con Dios, aceptar la invitación a hacer lo que Dios hacía, a descansar, no por estar cansados. Pero entonces entra el pecado. ¿Y qué hace el hombre cuando entra el pecado? Se aparta, se esconde de Dios. Porque cuando Dios llegó hasta donde estaban escondidos Adán y Eva, preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán le responde, oí tu andar en el huerto y me escondí porque tuve miedo. ¿Quién te dijo? Le dice Dios. ¿Sí? Capítulo 3. ¿Quién te enseñó que estaba? Le dijo, aparte de eso, tuve miedo y es porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué es lo que pasó aquí? Lo que sucedió es que a la entrada del pecado se destruye la comunión, se destruye el compañerismo. Dios busca a Adán y a Eva en el mismo momento de su caída, procurando restablecer el compañerismo. Siempre lo ha hecho Dios así. No sería la única ocasión que lo hiciera. Cuando el ser humano se aparta de Dios, en la condición en que vivimos, Dios nunca deja de buscarte. Dios nunca deja de buscarme. Así que el sábado, después de la entrada del pecado, entra bajo el dominio de este. ¿En qué forma entra? Bueno, debemos hacernos otra pregunta. ¿Cómo queda el propósito divino al darle el sábado a la humanidad? Porque algunos pensarán que ya no hubo más sábado después de eso, porque no se menciona hasta Éxodo capítulo 16. Pero eso no es cierto, porque aunque no se describe la intención divina porque hay que recordar en qué condición y cuál es el contexto del momento cuando Dios llama la atención en el capítulo 16 al pueblo de Israel. Él le dice que no deben salir a recolectar el alimento, que Él va a tener la misericordia de ellos y que el viernes pueden recoger doble, pero que el sábado no salgan.
Entonces, antes de que Dios les dé los 10 mandamientos, que incluía, por supuesto, el día sábado como día de reposo para el Señor, Dios ya les estaba diciendo que el sábado no debían hacer eso porque Él iba a hacer un milagro de que el alimento que recolectaran el viernes, doble porción de lo que regularmente recogían desde el primero hasta el quinto día, no se les iba a echar a perder como el caso del anterior o de los días anteriores, que querían apartar y se les pudría el otro día, ya no servía más y tenían que salir a recolectar más. Pero el día viernes no. El día viernes tenían que recolectar doble. Así que para Dios el sábado seguía cumpliendo su función, seguía vigente para los seres humanos, no solamente para los israelitas. ¿Qué significa entonces esto que estamos hablando cuando decimos que el sábado quedó bajo el dominio del pecado? Bueno, significa compañerismo con Dios otra vez. Dios nos sigue buscando y espera que nosotros estemos con Él en el día de reposo de manera plena, diferente a la forma en que estaríamos durante la semana. Por supuesto, miren, en Hebreos capítulo 4, versículo 8, y 9, dice así: todo lo sujetaste bajo sus pies. Perdón, estoy leyendo el capítulo 2. Dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Notan eso? Dios en qué momento mostró que había reposado en toda la historia bíblica, en el momento de la creación. Así que Dios les da el verdadero reposo. Josué les dio el reposo, hablando físicamente, de su peregrinar. Pero Dios habla de otro reposo que es el reposo semanal, constante. Porque Dios lo que quiere es no solo que el hombre descanse de las actividades físicas seculares, sino que esté en comunión con Él. Es decir, ese reposo que Dios deja para su pueblo es un ya de qué? Ese ya significa una promesa de compañerismo, pero más pleno en un futuro, que ya lo estamos esperando, que ya pronto viene. Es decir, ese futuro es otro reposo del aún no. Vamos a ver el significado de la presencia de Dios en nuestra vida. Y lo vamos a tomar una referencia del deseado de todas las gentes que se encuentra en la página 177. Noten por favor, ¿qué significa ese reposo que Dios nos da? Explicado a través de la pluma de Elena G. de White y registrado en el libro El deseado de todas las gentes, página 177. Miren, escuchen bien. Lo que demanda Dios en sábado es aún más que los otros días. Sus hijos dejan entonces su ocupación corriente, noten, su ocupación corriente, y dedican su tiempo a la meditación y el culto. ¿Qué quiere decir? ¿En qué ocupamos? Es decir, el culto es una consecuencia de mi reposo con Dios. No es el reposo la consecuencia o el resultado del culto, como a veces lo consideramos, porque pensamos que es guardar el sábado, es estar en el culto y ya, terminó el culto y ya podemos hacer todo lo demás. Creo que no hemos captado, si esto fuese así en su vida o en la mía, no hemos captado el propósito divino. Miren, sigue diciendo en la misma página, le piden más favores el sábado que los demás días. Requieren su atención especial. Anhelan, los hijos de Dios anhelan sus bendiciones más selectas. Y ahora escuchen lo siguiente. Por favor, pongan mucha atención.
Dios no espera que haya transcurrido el sábado para otorgar lo que le fue pedido. La obra del cielo no cesa nunca y los hombres no debieran nunca descansar de hacer bien. El sábado, como estamos en una comunión con Dios perfecta, no hay ninguna actividad corriente de la semana, a eso se refiere. Entonces, nuestras peticiones no es: Señor, dame esto, dame el otro, peticiones físicas, peticiones palpables. Lo que lo que nosotros podemos pedirle a Dios y que nos va a responder antes de que el sol se ponga y que termine el sábado, ¿saben qué es? Dice: no espera que haya transcurrido el sábado para otorgar lo que le han pedido. ¿Peticiones de qué? De índole espiritual, de índole eterna. ¿Y qué es lo que le pedimos a Dios en ese aspecto espiritual? Yo le pediría dos cosas. Una, que me ayude a mantener una comunión con Dios durante ese sábado, no solo perfecta, sino con gozo, con la alegría de estar con Él. Y lo otro que le pediría es que ese día, al estar disfrutando, me ayude a crecer de su comunión, me ayude a crecer en su gracia, me ayude a crecer espiritualmente. Pero hay algo más, algo que vamos a ver más adelante, de cómo Jesús guardó el sábado. Algo más que podemos hacer en este día de reposo, por supuesto. Pero noten, ahora, continuemos con la lectura de El deseo de todas las gentes. El sábado, aquí cambia un poquito el concepto de le pedimos y nos lo dan de que el sol se ponga. Ahora, aquí nos habla de algo, precisamente de la última petición que yo le haría a Dios. El sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Debe cesar el trabajo. Y si Dios pide que cese el trabajo con el que ganamos la vida, ¿ustedes creen que no nos pediría que en ese día podamos confiar en Él para no tener que comprar nada, sino hacer la provisión durante la semana? No tener que comprar nada en sábado, no tener que salir a ninguna parte, sino solamente a lo siguiente: a no hacer un sábado